Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Y vamos a analizar en este programa lo que fue una semana para muchos frenética. Muchos hablaron de la turbulencia cambiaria, estábamos mal acostumbrados, el dólar no era noticia. Bueno, un banco central que cayeron las reservas casi 1.500 millones de dólares. Un banco central que tuvo que intervenir para clavar que el dólar no supere los 1.300 pesos, que así cerraron poquito más, casi el dólar con todo, con liquidación, el dólar MEP, también una suba importante del dólar blue, y el Banco Central salió a intervenir y cayeron, digamos, utilizaron casi 1.200 millones de dólares. En el medio hubo muy buenas noticias. Se aprobó el DNU digamos, a través del Fondo Monetario Internacional, que es una semana con mucha noticia, mucha turbulencia, con un Merval también que no sabía para dónde ir. Lo mismo pasaba con el tema de los bonos, pero esto no terminó. Todavía hay muchas definiciones para adelante. Sabemos un gobierno y un equipo económico que mostró cierto nerviosismo, que salió a hablar con el Fondo Monetario Internacional, que ya muchos dicen que el martes va a viajar el equipo económico a Nueva York a ver si puede cerrar el tema del acuerdo, por lo menos un preacuerdo para tranquilizar a los mercados, pero todavía faltan muchas definiciones y de eso vamos a hablar en el programa. Se encuentra en el piso Esteban Domecq, economista, que le vamos a preguntar de todo, a ver cuál es el futuro del dólar, pero no el valor. La política cambiaria del gobierno, si hay presiones o no con el Fondo Monetario Internacional para cambiar. Algunos hablan de puede haber un salto discreto del tipo de cambio, que se acelere la depreciación del tipo de cambio, que hoy está clavado el dólar oficial en el 1% mensual, si eso se puede acelerar o no, si cambia directamente, si va a haber flotación de bandas. Bueno, un montón de dudas que hay, que generó incertidumbre, mucha cobertura cambiaria, que se suma un año electoral que es normal, pero esta turbulencia cambiaria tiene que ver por esta falta de definiciones, que el mercado está medio ahí viendo expectante para dónde disparar. También está Soledad López para hablar de todos los mercados, de Raba, para hablar qué hacer ahora con los pesos, porque también están cambiando las tasas de interés. Conviene ir al peso, el famoso carrité, bicicleta financiera, las acciones. Hay que irse de Argentina y esperar que todo calme. Hay oportunidades en Argentina con estas correcciones que hubo. ¿Cómo está el mercado internacional? También vamos a estar hablando con Gastón Lentini, también analista de mercado. Acá vamos a tener una especie de duelo de inversiones, a ver cuál es la cartera y la visión de Gastón, cuál es la cartera de visión de Soledad. Así que un programa que tenemos de todo. Primero vamos a analizar con tranquilidad y con responsabilidad cómo fue la semana, esta turbulencia cambiaria, y cómo puede venir para adelante. Y después nos vamos a meter en las decisiones de inversión, las decisiones que vos tenés que tomar desde tu casa, tengas una empresa, un negocio, tus ahorros, si estabas invertido en pesos, si estabas invertido en dólares. Así que un programón. Bueno, ahora sí, bienvenido Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariano? Un placer estar de vuelta por acá. Una semana bastante picante, así que me parece un programa interesante para ver, por lo menos, ¿no? Vamos a ver si devolvemos. ¿La tenés clara para dónde va todo? Mira, ahora vamos a debatir con los chicos. Clara creo que no la tiene nadie. Me parece que es un momento de mucha incertidumbre, un momento pivot, tal vez. Por eso creo que es un lindo debate el que tenemos que darnos para ver si por lo menos planteamos escenarios y tenemos claro qué puede pasar para que el que nos mire, ¿no? Puede decir, bueno, yo creo esto, voy por acá, o yo creo lo otro y voy por allá, porque el futuro yo todavía no es tremendo. Y fuera del aire lo estuvimos hablando, acá estuvimos como media hora hablando, a ver, opiniones. Así que Esteban, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido, Soledad López, ¿cómo estás? Hola Mariano, ¿todo bien? ¿Orden? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ahí hablamos con Gastón, turbulencia, ¿no? Esteban, Soledad. Alta volatilidad. O es exagerada la palabra turbulencia. Pues se fueron, depende cómo lo quiera ver, 1.500 de la reserva, 1.200 a través de la intervención, y el mercado es que todavía no se calmó. Hay un principio de turbulencia claramente. Para mí empezó a mitad de enero, lo podemos analizar un poco con los números, lo que empezó a pasar con las paridades de los bonos, con las acciones, con el riesgo país, con la intervención del Banco Central del Mercado de Cambio. Desde mitad de enero, después del pago de los cupones, que fue el 9 de enero, ahí hay un mercado que empezó lentamente a retroceder. Hubo un proceso de turbulencia, yo le llamaba principio de turbulencia, que fue de menos a más. Y en las últimas 2 semanas tomó una velocidad ya inesperada y creo que eso asustó un poco a todos, ¿no? Miremos un poquito los números, ¿no? El futuro del tipo de cambio de la Argentina, porque esto es lo que está en juego hoy. A ver, no es que lo decimos nosotros, lo digo yo, sino que también cuando le preguntaron al ministro Caputo en la famosa esa entrevista que tuvo con Antonio Laje en A24, y la verdad que no supo qué decir, ¿no?
Digamos, no dejó claridad de si va a continuar esto, va a continuar lo otro. Entonces ahí generó la incertidumbre más grande. Entonces, la turbulencia cambiaría en números. Suba de dólares financieros, suba de la brecha, suba del riesgo país, suba de tasas también. A ver, todo el sistema financiero, no sé si estuviste negociando o no un crédito o cualquier cosa. Hoy los bancos, el sistema financiero subieron las tasas y esto es claro, cuando hay turbulencia, cuando empieza a subir el dólar y empiezan a subir las tasas porque necesitas frenar justamente la subida del dólar. Es un tema de oferta y demanda. Suba de costo de cobertura, un mercado que era inexistente. Hablamos, bueno, bonos dólar link, bonos para la cobertura del tipo de cambio. Es como que estaba todo despejado. No va a haber ningún salto del tipo de cambio. Hablo del tipo de cambio oficial, ¿no? El famoso dólar mayorista o BNA, como lo quieras ver. Nadie hablaba de esto y ahora dice, bueno, más allá que el gobierno lo niega, siempre los gobiernos niegan cualquier tipo de evaluación y también en un escenario de año electoral. Bueno, hoy el mercado lo puso todo en duda, ¿ok? Todo en duda. Esto fue lo que pasó y miremos cuántos dólares se fueron, ¿no? Acá estamos viendo, esto empezó el viernes 14. Recuerdo el programa anterior, cuando nadie hablaba de esto, el programa que salió el sábado pasado. Che, acá algo está pasando, ¿eh? Casi 500 millones de dólares, fueron 474 millones. Ahí lo veías en la curva del ROFEX. Algo está pasando. El lunes moderó. Martes fueron 215 millones. Miércoles 186 millones. Jueves 77 millones. Y el viernes cerró en 196 millones. 1.200 millones que se fueron a través de la intervención del Banco Central, entre otras manos amigas, para sostener el tipo de cambio que aparentemente el gobierno lo puso como un techo. Bueno, hasta 1.300 salimos como loco a intervenir. Más de 1.300 me preocupa, hasta 1.300 lo dejamos. Que si por momento lo deja ir y por momento también interviene. Y acá vemos un resumen, que por ahí lo vemos mejor a pantalla completa, director. Bueno, lo que cayeron las reservas, acá hablo no solo en intervención, sino las reservas totales. El dólar MEP subió, que estuvo casi picante en los 1.300 pesos, dólar contado con liquidación también. Bueno, y el Merval haciendo su propio juego, que por momento un día sube, otro día baja, pero bueno, claramente está en una etapa más de corrección, de tendencia más bajista, buscando algún tipo de piso, algún tipo de noticia, pero bueno. Y lo mismo pasa con el tema de los bonos y el riesgo país también. Bueno, esto es una especie de resumen. Acá también vemos el mercado de futuros, la cobertura de muchas empresas, cómo fue creciendo el volumen del 5 de marzo, 448.000, digamos, de cantidad de contratos, a un pico de casi 3 millones de contratos que vimos el 19 de marzo. Quiere decir, mucha cobertura, así que esto todavía falta muchísimo. Ok, esto es un resumen de lo que pasó y falta muchas cosas más desarrollar, ¿no? ¿Qué me podés agregar, Esteban, con todo esto? A mí me gustaría, Marian, primero poner en contexto, digamos, esta turbulencia. Acá hay un programa que nace en diciembre, en el marco de un gobierno nuevo. Yo digo, tenía 4 pilares, 4 objetivos, 4 desafíos. Por un lado tenías un agujero fiscal muy importante, tenías que ordenar las cuentas públicas y cerrar el déficit fiscal. Esa era la operación número 1 y esa operación salió muy bien, nos sorprendió a todos. Y hoy es el principal ancla macroeconómica que explica por qué hay una inflación de 2% y por qué estamos hablando de un tipo de cambio en turbulencia pasando de 1.200 a 1.300, cuando antes estábamos hablando de otros niveles. Pilar número 1. La pata número 2 de este proceso de estabilización y normalización tiene que ver con la normalización financiera. Argentina no tenía crédito y sigue sin tener crédito. El riesgo país de 2.000 puntos bajó a 1.100 hasta abril del año pasado. Ahí hubo ya también otra turbulencia, un derrape del programa, se fue a 1.600. A partir del blanqueo mejoró un poco el mundo, se fue a 550 y ahí empieza este nuevo principio de turbulencia. Hoy el riesgo país en la zona casi 800 puntos. Argentina sigue sin ser sujeto de crédito, los mercados están cerrados. Hay un proceso avanzado pero inconcluso, pata 2. Pata 3 empieza a aparecer el problema que tenía que ver con el saneamiento del balance del Banco Central. Un Banco Central que tenía reservas netas negativas, o sea, en el activo no había nada, estaba vaciado, y en el pasivo tenías pesos emitiendo más pesos, y ahí estaba la economía espiralizando. El proceso de saneamiento del Banco Central tuvo una primera parte muy virtuosa, la economía muy recesiva, y vos diferías importaciones, comprabas dólares y acumulabas reservas. De menos 11.500 llegaste a 0.
Desde mitad del año pasado, cuando vos ya no diferías más importaciones, la economía empieza a salir de esa recesión tan profunda y el tipo de cambio empieza un proceso de apreciación, ahí el programa empieza a asfixiarse desde el punto de vista cambiario y las reservas empiezan a caer. Ese esquema se empalma con el blanqueo te genera una especie de oasis transitorio, te esconde esa asfixia. El Banco Central compraba pero no acumulaba gracias al blanqueo y eso es lo que se estuvo terminando en los últimos meses. Y esto es lo que el mercado empezó a ver. Che, la pata 3 del programa, hay que arreglar el Banco Central, venía bien y empieza a retroceder. Ahí es donde la negociación con el fondo empieza a ser medular. Una negociación que se empieza a dilatar. Y fundamental, porque uno lo que lee con todo esto es, el acuerdo con el fondo es súper importante y tenía que suceder. El tema que llega un momento en el gobierno con un modelo, que algunos hoy están cuestionando, agotado. Hablo de la pata cambiaria. Entonces, exactamente. Salen, como siempre, apurados a arreglar con el Fondo Monetario Internacional y eso es lo que lee el mercado. Entonces, y un fondo que cuando vos estás necesitado te exige más que cuando tenés otro oxígeno. Efectivamente, digamos, hay un proceso en el cual el programa corría basado en el blanqueo, que eso se iba agotando y todos lo veíamos y tenía que saltar al Fondo Monetario y eso es lo que nos llegó. Ese dilatamiento, combinado con algunos fenómenos externos, creo que Argentina hoy tiene un shock externo muy negativo por factores múltiples, es lo que explica el principio de turbulencia que empieza en enero y que va acelerando en las últimas semanas. Y la cuarta pata era toda la corrección y cincelamiento de precios relativos. Ahí vos tenías o estabas recibiendo una economía con 12% de inflación, que sabías que tenías que empezar a sincerar dólar, combustible, tarifas, iba a venir un fogonazo. Vino el fogonazo y el programa que de la inflación de 12 se va a 25 logra llevarla al 2. Con un esquema de tipo de cambio que, digamos, claramente en un proceso de apreciación, podemos discutir si está atrasado o no, es irrelevante. El punto acá, yo creo que la pregunta más importante para entender un poco cómo se destraba la película, y ahí está la negociación con el fondo, la pregunta que hay que hacerse es ¿cómo yo puedo tener un programa que le permita al Banco Central acumular reservas? Esta es la única pregunta. Digamos, no es el tipo de cambio está atrasado o no, si compro o vendo en el mood, no importa eso. Bueno, pero eso es lo que le cuestiona al fondo. Dice, mirá, con esta depreciación del tipo de cambio y con esta política cambiaria, te va a costar mucho acumular reservas. Efectivamente. Y más con el shock externo. Entonces, algo tiene que cambiar de eso. Y no solamente, a ver, devaluar un 10% de lo que fuera, sincerar un poquito más del tipo de cambio. El mercado está leyendo hoy que va a tener que cambiar la política cambiaria. Bueno, y ese eventual cirugía, recalibración, service, como lo quieras llamar, digamos, acá hay un Banco Central que se recibe completamente quebrado, mejora, pero sigue muy mal. Es esta tercera operación que hay que concluir. Empieza a convivir ahora, uno, con un frente externo muy negativo, los commodities están muy abajo, hubo mucha pérdida de valor de las monedas de tus socios comerciales. Argentina ha perdido muchos miles de millones de dólares con este contexto. Entonces esto hace todo mucho más difícil. Dos, con el escenario político en la Argentina. Y ahora la política económica empieza a ser rehén de ese escenario, este calendario. La cuenta regresiva de las elecciones. Exactamente. Entonces, acá la pregunta es, bueno, ¿cómo uno puede hacer algún movimiento adicional para sacar al Banco Central de perdedor de reservas y ponerlo del lado de comprador y acumulador de reservas en este contexto externo desfavorable y sin generar un costo político? Y esto es lo difícil de resolver. Digamos, esto es lo difícil de resolver. Entonces, estamos muy atrapados. ¿Cuál sería la respuesta a esto? Que también es compleja. Bueno, es que eso, yo creo que ahí, eso es lo que explica por qué se dilató la negociación. Y los analistas que veíamos viendo, esto se agota, esto está asfixiado, camina transitoriamente por ahí, se agota, tiene que llegar. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, Esteban, si me permitís. Hoy lo que el mercado dice, bueno, a ver, la política cambiaria, una es, deja todo igual, que es decir, con el crawling peg al 1%, es una opción, o deja todo igual y acelera un poco el crawling peg, vuelve para atrás. ¿Por qué? Porque también cambió, cuando se tomó esta decisión de bajar del 2 al 1, cambió muchísimo la situación externa. Vino Trump y todo lo que generó. La otra, empezar con una flotación administrada. Otros, que muchos dicen que puede pasar una flotación de banda, que es decir, el Banco Central interviene en determinados valores. Por momentos compra, por momentos vende. Y la otra, que es, a ver, ¿cómo termina todo esto? El tema es la transición, unificar y salir del cepo. Siempre creo que se supo que una cosa era la política cambiaria en este contexto, acá estoy, la política cambiaria en este contexto, y la otra es cuando se salga del cepo de una o transitoriamente, ¿no? Todos los esquemas cambiarios, esos 4, y podemos incluir algunos más, tienen ventajas y desventajas.
Ahora, de esos 4, los últimos 3 tienen además costo político. Digamos, si vos mirás esos 4, del 2 al 4 tienen costo político. Entonces, ahí es donde el escenario electoral en la Argentina le juega muy mal al intento de estabilizar, el proceso de estabilización que intenta transitar la Argentina. Ahora, bueno, si todo sigue igual, yo digo, vos acá vas a tener que ceder algo, porque vos estás adentro de la turbulencia. Entonces, vos no podés continuar en esta situación, porque tu Banco Central está mal. Entonces, la primera, cuando uno lo piensa en ese sentido, ¿cómo vamos a seguir igual? Si perdimos $1.000 millones en una semana. Y de acá al 26 de octubre estamos hablando de 7 meses para un Banco Central que sigue muy mal. Entonces, y el acuerdo con el fondo todavía falta para que se confirme y lleguen dólares, por ejemplo. Algunas semanas, eventualmente. Ahora, si llega el acuerdo con el fondo y llegan dólares sin modificación, entra por acá, sale por acá, y el mercado eso no lo va a tomar bien. Es decir, esto sigue igual y sigue peor. Y lo que también sabemos, que no lo pusimos sobre la mesa, y esto es positivo, la economía se está recuperando más fuerte de lo que esperábamos. Y esto implica que va a demandar mucho más dólares en un esquema de apreciación por el crawling del 1. Ahora, en ese todo sigue igual, digamos, uno podría plantear algún esquema también híbrido de desdoblamiento. Vamos a un esquema de crawling al oficial, flotación cuasi libre en el paralelo, en la cual algunas de las partidas que hoy van al oficial y me sacan dólares, turismo, servicios, blend, que se vayan para el otro lado. Y ahí podrían intentar un punto intermedio. Porque el fondo tiene un problema también. Digamos, sabe que cualquier costo político puede ser muy perjudicial para el proceso de estabilización. Entonces, tal vez te quieren ayudar y terminan perjudicando. Y ahí es donde se traba la negociación. De vuelta, lo que necesita la economía no es lo que necesita la política. Y entonces, el destrabar esto, que amerita algún movimiento que le permita al Banco Central salir de perdedor, pero minimizando el costo político, es difícil de encontrar. Y yo creo que ahí está la llave final para que, si efectivamente se ponen de acuerdo, encuentran esa vuelta, baje el programa, con el programa bajan los dólares. El mercado esto lo va a tomar muy bien, transitoriamente. Después los analistas vamos a analizar la sostenibilidad, pero estamos hablando de un recorrido corto desde el punto de vista macroeconómico. El recorrido es largo desde el punto de vista de los mercados. 7 meses es mucho para este Banco Central, para este mercado, sensible. Para la macroeconomía no es nada 7 meses. Entonces, ahí es donde hay que hacer un puente transitorio con un esquema de transición, un replanteo de un esquema monetario cambiario de transición. Insisto, si llega el programa y llegan los dólares, eso ya de por sí va a ser muy positivo y debería llegar inminentemente. Sole, con esto en la mirada financiera, y también le pregunto a Gastón de todo esto, ¿no? Porque esta, bueno, la mirada macroeconómica. Ahora, la financiera, se está esperando un cambio, se está esperando un ajuste de régimen. Y seguramente el equipo económico se está tomando el tiempo también, bueno, administrando la turbulencia como puede, esperando la confirmación del fondo y a partir de ahí alguna noticia, que aparte estamos en el momento justo porque ya después entramos en la contienda electoral. Exacto. Que por suerte entiendo que no hay paso, digamos, de por medio, Menos que si mal. no lo tenemos antes de tiempo. Creo que Esteban acaba de explicar y espectacularmente bien el por qué algunos llamaban, y un montón de clientes llamaron y dijeron, salió el acuerdo con el fondo en el Congreso, ¿por qué el mercado no voló? Esa es la explicación. ¿Por qué, a pesar de que haya un acuerdo con el fondo, si no hay una modificación, los dólares que entren se van a ir en el Banco Central? Y el mercado, lo único que mira principalmente, mira un montón de cosas, pero digo, principalmente mira con cuántos dólares te estás yendo del mercado todos los días, en intervención, en brecha, En turismo, en todos. En todo, porque eso al fin y al cabo son dólares que vos me estás sacando a mí para mis rentas de bonos, para mi riesgo país. Ese es el motivo por el cual no impacta directamente en el riesgo país. Y el mercado, muchos dicen, le soltó la mano. No, para nada. Fíjate que el riesgo país está a 700 puntos, 800 puntos. Los bonos se mantuvieron, incluso en la turbulencia de las acciones, que fue muchísimo más fuerte por la volatilidad. Si el mercado le suelta la mano, los bonos, lo primero que caen son los bonos. Lo que el mercado está diciendo es, aparte del acuerdo con el fondo, que no conocemos la letra chica, que no sabemos cómo van a llegar esos dólares, y que aparte de todo, necesitamos saber vos qué cambio vas a hacer acá. Porque este esquema no va a llegar hasta octubre si querés esperar a las elecciones. Gastón, ¿cuál es tu mirada? Gran título el que dejó ahí. O sea, me parece que el puente lo van a construir. Si me preguntás cómo, me parece que es una gran incógnita, pero mirando para atrás,
también sacaron varios conejos de la galera, ¿no? Tal vez el blanqueo fue el último que vimos. Y este año, me parece que, como bien decía Esteban, se agotó el modelo, empezaron tal vez a demorar ciertas noticias. El acuerdo con el fondo tenía un moño puesto, pero ya pasó un mes. Y ahí me parece que es donde el mercado empieza a ponerse más nervioso, a ponerse más ansioso. Sin embargo, Economía había sacado varias licitaciones de títulos dollar linked y no habían tenido demanda. Entonces creo que esta última semana o la anterior sí se dio una sorpresa, donde de golpe vemos justamente futuros volando con un ritmo que de golpe, si uno lo miraba 15 días atrás, era inesperado. Y a mí me parece que esta demora, por ejemplo, en la salida de las novedades de acuerdo del cepo, me parece en clave, tal vez un error de comunicación, ¿no? A la hora de decir, está puesto el moño. Bueno, yo me imagino que sale la noticia mañana. Eso no pasó. Claro, aparte lo dijo el presidente y dijo, ya está el acuerdo, lo voy a mandar al Congreso. Después del Congreso pasó al DNU y del DNU todavía la gente que votó a favor no sabe qué se votó. Desde mi mirada política, si se quiere, por lo que poco puedo pensar ahí, la idea original era mandarlo al Congreso. Y dije, bueno, va a ser lo mismo que antes, pensando en después señalar quiénes son los malos, los traidores a la patria. No fue por ahí, fue por el DNU y también tuvo una traba. Entonces, me parece que el gran dilema está en decir, si yo habilito este rumor de decir, bueno, va a haber bandas. Puede haber bandas, porque las bandas nos habilitan un tipo de cambio más alto, eso nos repercute en inflación más alta, y ahí se rompe tal vez la primer promesa cumplida de este modelo, que es voy a bajar los impuestos y vengo bajando el más importante, que es la inflación. Entonces, me parece que políticamente puede jugarle muy fuerte, muy en contra, un recrudecimiento tanto de la inflación mensual, que estábamos ahí navegando a un ritmo de 2%, como de un tipo de cambio que de golpe los clientes estaban desesperados y el miércoles querían seguir comprando sin saber bien por qué, como reaccionando, ¿no? En 2 días diciendo, va a pasar lo mismo. De vuelta entramos en ese esquema. Gracias a Dios salió la noticia justamente de que se aprobaba el acuerdo y un poquito se calmó. Sin embargo, me parece que la macro todavía tiene mucho por recorrer y ahí es donde los bonos, justamente ley Nueva York, no nos tenemos que olvidar, tienen un plus sobre los nacionales, que tienen un rendimiento maravilloso, sí, pero repito, creo que muchos de nosotros veníamos acostumbrados a el rendimiento de mercado en 2023, 2024, que era más fácil, entre comillas, ¿sí? Uno compraba y la posibilidad de suba era muchísimo más a la que tenemos hoy, donde cambiar esa dinámica me parece muy importante, sobre todo para setear expectativas para el que entró, ¿no?, en el mercado de capitales post-blanqueo. Una persona que blanqueó en octubre, septiembre, vio que hasta diciembre todo era muy fácil. Compraba y subía 20% de la nada los bonos. Bueno, no, estamos viendo la contracara, ¿no? Y ahí es donde me parece que como educadores tenemos que bajar un poco la expectativa para decir, bueno, si esto fuese tan fácil, seríamos todos multimillonarios, no habría deuda externa, no habría problemas, no habría pobreza. Ahora, pero no es. Eso la gente lo tiene claro. Y rescato algo que comentaste recién, y no sé si prestaron atención también de los mercados. Ahora, se votó el DNU en emergencia. El mismo día que había una marcha de los jubilados que iba a ser muy caliente, y nadie hablaba de eso, hablaban del DNU. Vaya a saber lo que tuvo que negociar el gobierno para que salga ese DNU. Entonces, eso es lo que te muestra también la urgencia, la necesidad, y trascendió también el día viernes que el equipo económico está viajando el martes y pidió una reunión, vamos a llamar de urgencia, con el Fondo Monetario Internacional para tener el respaldo anticipado de cuando se junta realmente todo el equipo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, la decisión de no pasar por el Congreso estaba relacionada, número uno, a que no haya turbulencia cambiaria, porque sabemos que ahí te lo frenan los diputados, te iban a decir que no le iban a votar, iba a pasar como la ley bases. Ahí está. ¿Okay? Claro. Iba a dormir, pero te lo clavaban 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso fue una decisión inteligente del gobierno que pierde la credibilidad de haber pasado por el Congreso, lo pierde, pero gana la velocidad del DNU. Sí. Y el Fondo Monetario Internacional ahí dijo, ok, si sale por el DNU, que lo dijo, no pasa nada porque el acuerdo va a salir y entiendo que eso, con la falta de dólares que tenés, te va a generar una turbulencia mayor. Entonces creo que eligió la turbulencia menor, lo que no sé si el gobierno se hubiera imaginado que en una semana se iba a llevar una intervención de 1.200 millones de dólares. Esta es la duda, que no lo sé. Yo entiendo que no. Pensó que iba a tener una reacción muy superior, y yo creo que acá están pagando, que a veces pasa, este error de comunicación del Toto Caputo. ¿Okay? Hay dos que comunican economía. El Toto Caputo
y el presidente. No existe otro interlocutor dentro del gobierno. Toto Caputo y el presidente Milei. Toto Caputo estuvo flojo en esa entrevista y bueno, ahí se le aceleró todo. Claro. Convengamos que me parece ahí la tasa asociada al préstamo, ¿no? Porque acá tenemos que ser realistas. Hay gente que dice el fondo es el cuco, otros que dicen es un amigo. Es el prestamista de última instancia. Y si tenemos que evaluar a Argentina en la situación en la que está, la tasa que es de menos de un 6%, 5, 6 si no me equivoco era, me parece que es una tasa no despreciable, ¿no? En otro momento Venezuela nos prestó al 16%. Hoy por hoy, para salir de este lugar, para lograr un puente hasta la elección o poselección, bueno, tal vez es el mal menor, podemos llamar, ¿sí? La forma de atravesar este río hasta el otro lado. ¿Nos vamos a mojar? Sí. ¿Nos vamos a revolcar? Posiblemente sí. Después, no hay... en la realidad uno tiene que elegir y tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que esta idea de una tasa, ¿quién nos presta a nosotros al 5,5? Sí, sí, nada. ¿Alguien de nosotros le prestaría a un bono del Estado al 5,5? Me parece que no. Y ahí es donde uno me pongo a pensar, ¿me das dinero al 5,5? Tomo, dame todo lo que tengas. A mí después veo qué hago, pero quiero construir un puente hasta octubre. También me van a exigir algo. Bueno, sí, pero si no me parece que me lo está cobrando la calle ya mismo y me lo está cobrando el mercado. Ya mismo, donde en una semana pierdo 1.200 palos, y es algo que no pasaba, no recuerdo hace cuánto, pero este gobierno no lo vivió nunca. A ver, yo tampoco, cuando estamos acá analizando con seriedad lo que pasó, esta es la información, esto es lo que sucedió, ¿está claro? A ver, no es que ahora pienso que se va todo al diablo, no pasa por ahí. Me parece que hoy también lo que está en juego, lo que el mercado, todo, le está pidiendo al gobierno y se está tomando su tiempo, que tome la decisión correcta. Y todos los programas de estabilización tuvieron idas y vueltas, ¿cuántos programas se iniciaron de una manera y terminaron en otra? Le pasó a la convertibilidad, le pasó a todos los planes de estabilización. Que se tome la decisión correcta y yo creo que el gobierno va a ser pragmático más allá del año electoral, porque todavía tiene mucho tiempo. Cualquier decisión que tome, exagerada o no, o abrupta o un cambio, todavía tiene tiempo para que se reacomoden todas las variables y siempre me parece el mercado y todo eso, las familias, las empresas y demás, porque hay muchos sectores que están muy mal, muchos sectores que están mucho mejor, es así, la Argentina es una de cal y una de arena, que le exija que haga los cambios y me parece que las urnas eso también se lo van a apoyar. Vos recién preguntabas, Marian, si el gobierno pensaba que esto podía ocurrir en una semana, y yo pensaba el día anterior a que está la venta del viernes pasado de los 474 millones, que salieron en una licitación y que el dólar linked quedó desierto, ¿no? Entonces, y todo era, al fin y al cabo, todos los que piensan que el dólar está barato, nadie se quiso llevar este dólar linked. Al día siguiente hay una venta muy fuerte y mientras el dólar linked no era solicitado en la licitación, en lo futuro ya había empezado a incrementarse el volumen, que es algo que sucede día tras día. Porque hubo desarme de posiciones de los fondos comunes de inversión, el famoso money market, el dinero en pesos, y dijeron, che, acá hay algo que no estoy leyendo. Y repito, fue clave el Toto Caputo hablando en televisión, que dejó más duda que certeza. Y a partir dije, bueno, ante la duda, esto es Argentina, ya ante la duda, pero aparte de que es Argentina, ¿cuánto ganaron en el carry trade en dólares? ¿Por qué no voy a salir rápido a cubrirme? ¿Cuál era el fundamento para no hacerlo si tengo incertidumbre y dudas sobre lo que va a ocurrir? Voy y me cubro. Vamos a meternos ahora con las carteras de inversión. ¿Qué hacer en este momento? Porque, a ver, estamos hablando ahora... No sabemos para dónde disparar. Bueno, hay que tener cobertura en dólares. ¿Cómo te cubrís en dólares? No solamente comprando dólares. ¿O no? ¿Considerás que ahora, mira, un dólar 1.300 ya es alto y lo van a ir a bajar y vas a terminar comprando, pagando un dólar caro? Hay que salir de las acciones. ¿Qué bonos comprar? O al revés, o tener una mirada más de mediano y largo plazo, que esta turbulencia va a pasar y qué comprar en adelante. Pero antes, hagamos un consejo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Mira, acciones y CDRs, nivel intermedio, curso fundamental para entender cómo invertir en acciones y CDR. CDR estamos hablando de empresas del mundo. 25 y 26 de marzo que lo da Paula Bujía, que le mandamos un beso. Herramienta de inteligencia artificial, una clase, lo da Gustavo Nefa, un curso impresionante. Matemática financiera, 3 y 4 de abril. Fondos comunes de inversión, 7 de abril. Y el mercado de criptomonedas. Así que www.eafp.com.ar. Ahora, ahí está. Y recordá las 6 cuotas sin interés.
en todos los cursos. ¿Sabías que nuestros amigos de Inversiones podés invertir en oficinas locales o departamentos dentro del Parque de la Innovación, el nuevo Puerto Madero que se está construyendo en Núñez? Tenés opciones de inversión desde $37.000. Ingresá ahora en einversiones.com.ar e informate. Vamos a ver qué pasó, cómo vienen las acciones argentinas. Sole, esto me lo mandaste vos, así que te pido que lo expliques. Sí. Pantalla completa, rapidito, un análisis de lo que pasó en el año. Todas las acciones argentinas negativo. Acá ven, desde Banco Macro casi 15%, BVA 0,21%, todas las acciones cayeron. La que menos cayó, acá estamos, de las líderes 0,21%, el resto cayeron todos. En lo que va del mes, muy pocas positivo. Sí. Y en la semana, bueno, tenés de todos los gustos. En la semana mirás esa foto y decís, acá no pasó nada, claro. Qué semana tranquila que fue, 0,70 para el banco, 1,5 para el Banco Galicia abajo, no terminó pasando nada. El día martes estaban 8 abajo, hay un rebote. Bueno, ¿esto está en pesos o en dólares? Esto es en dólares, son los ADR. Perfecto. Ahí lo que estamos queriendo mostrar un poco es, primero, que el año viene muy mal, viene altamente negativo, acostumbrados a lo que veníamos en el 2024 con acciones subiendo arriba del 200% y era cualquier cosa que compres, cualquier cosa va a subir. Pero traje eso para que veas que a pesar de esas bajas que tienen las acciones, el mercado en la tendencia de largo plazo sigue siendo alcista. O sea, estas bajas no están diciendo vende Argentina y andate de acá. Lo que sí me parece es que si vos mirás eso, decís, miro en el año, no puedo comprar cualquier cosa e irme a cualquier cosa porque va a subir, porque va a salir todo bien. Me parece que tenés que ser selectivo en lo que vas a comprar y elegir en qué sector te vas a posicionar. Cuando mirás lo que fue el día del cierre del día viernes, sí quiero aclarar lo único, que después de que se conoció la noticia de que Argentina va a ir al Fondo Monetario Internacional, van a reunirse el martes y que se hablaba del número de 20.000 millones de dólares, hubo un rebote un poquito más fuerte, pero que el volumen igual fue bajo. Con lo cual es una demostración más de que el mercado espera noticias concretas y ya no compra con el rumor y dispara acciones con el rumor. Y te sumo algo más, no es solamente que hay mucha liquidez en el mercado local, sino en el mercado internacional también. Sí. Está muy loco el mercado. A ver, por eso no ayudó. A ver, Trump habrá ayudado muchísimo para el acuerdo con el fondo, pero le pegó mucho a Argentina. Quiere decir, más allá del problema con el fondo, el tipo de cambio va a estar bajo presión, las reservas también. El tema que acá juega la cuestión propia de Argentina y también el contexto, que también lo explicaba muy bien Esteban. El contexto seguramente Esteban lo puede explicar muchísimo mejor que yo, pero si yo te la hago sencilla, es Trump hablando todo el tiempo de aranceles al resto del mundo. Lo único que genera es temor, porque aparte dice y se desdice constantemente, lo cual genera una volatilidad en el mercado. Está más tranquilo ahora, ¿viste? Menos mal. Pero el oro sigue subiendo y sigue haciendo máximos. Eso quiere decir que el mundo tiene temor. Por otro lado, habla Powell el día miércoles, porque mientras acá en Argentina ocurría todo esto, en Estados Unidos hablaba Powell, y uno pensaba, bueno, siempre que habla Powell el mercado baja. Fue, la verdad, realmente hay que decir, muy tranquilo en su discurso, pero no termina de diciendo otra cosa de baja las proyecciones de crecimiento de Estados Unidos, habla de, bueno, la inflación puede mantenerse alta un periodo más largo del que nosotros esperábamos, podría haber 2 bajas de tasa para el resto del año, lo cual tampoco acompaña que los mercados sean alcistas y fuertes tendencias, están todos los mercados en máximos. Con lo cual hay que tener cuidado. Para mí la diversificación de cartera es lo mejor que puedes hacer en este momento y tener liquidez. Tener liquidez. No, liquidez, no hay que tenerle miedo a la liquidez, me parece. Preparado para comprar oportunidades, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a la cartera, lo que les voy a pedir, tanto vamos a empezar con la parte de tu cartera, lo más rápido posible, así nos entro. Trajeron tanto, y después está la cartera de inversión de Esteban Domecq. ¿Qué pasó? Se viene Expo EFI. Se viene Expo EFI, fines de abril. ¿Cuántos años ya? Edición número 12. No, 12. ¿Confirmó el Toto Caputo? Chicos. Confirmado el ministro de Economía. Sí. ¿El Presi? Estamos ahí. Ahí. Bueno, sabemos, a ver, si no van a Expo EFI, ¿dónde van a ir a hablar? Si ahí siempre lo recibimos. Lo esperamos. ¿Qué días ahí tenemos? 29 y 30 de abril va a ser en el SEC, ahí en expoefi.com. Se pueden inscribir. Bueno, perfecto. ¿Va a estar Soledad?
Va a estar Soledad, va a estar Mariano Talora, Estrella Estelar. La inscripción es gratuita este año. ¿Cómo? ¿Se puede entrar de forma gratuita? Efectivamente. Entrada Punto libre y Leonor. gratuita, inscripción en la web. Mirá, yo Ahora- no confirmé todavía. No, gracias por la invitación. Un Ya vamos placer. a continuar con eso. Bueno, cartera acá, activos locales. Vamos a hablar de activos locales, renta fija, renta variable y también activos internacionales para que armes una cartera general de todo esto. Acá tenemos 3 activos y la renta variable. Gastón, ¿por qué seleccionaste estos activos por encima de otros? A ver, muy rapidito. Lo primero que quiero aclarar acá es, tenemos que ser pacientes a la hora de generar las compras, ¿no? Es decir, muchas veces uno dice, ¿voy a comprar? No. Acá la recomendación es otra. Es esperar a que el precio venga. ¿Qué quiero decir? Hoy el grueso de estos activos cerraron 1,5 arriba. Bueno, la sugerencia es, para el inversor conservador o no tan conservador, a ver, lo que más me gusta es un GD29, que es un bono que está rindiendo arriba del 12, ¿sí? Ley Nueva York nos devuelve casi el 80% del costo que pagaríamos hoy por su compra antes de que termine este gobierno. Entonces, desde ahí me parece que es una alternativa con una tasa muy, muy buena, pero recomiendo de vuelta poner tal vez la orden de compra $1 más barato. Sí, que es algo que tal vez no acostumbramos a hacer. Vamos, pagamos y listo. Ir comprando a la baja. Exactamente. Ir promediando precios. No tenemos ningún apuro. Eso es un poco, recién mencionábamos liquidez. Warren Buffett tiene en Estados Unidos 330.000 millones de liquidez. No es un señor tonto. Justamente, ¿por qué? Para aprovechar esa situación. Una obligación negociable de Rizobacter, acá esta está venciendo en 2026, que tiene también una TIR cercana al 10%. Lo que tiene de particular esta es que tiene flujos trimestrales. Entonces, para el que necesita tal vez ese ingreso de dólares de vuelta, tiene ahí esa ventaja. Y el Bopreal 26, acá justamente está rindiendo 9,5, 10, 10,5, 11, depende del día donde compramos. Llegó a rendir 25, llegó a rendir también 7. Hermoso. Esa volatilidad, a ver, a mí me divierte porque es lo que me gusta, pero hay gente que la banca y hay gente que no. Entonces tenemos que ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque si no se construye este puente hasta la elección que estamos hablando, no nos tenemos que extrañar si este Bopreal tranquilamente baja y vuelve a rendir 12, 13, 14, 15. No podemos extrañarnos de eso porque es parte de dónde van a salir los dólares para pagarnos, ¿no? Y por último, caso de YPF, que pasó de 20 a 47 en 3 meses. Una locura. Ahí me parece que hoy está cotizando cerca de 36, 35. La llegamos a ver en 31, tomando los precios de Estados Unidos. Me parece que de vuelta empiezan a ser precios interesantes para ir comprando. Y si baja, ir comprando de a poquito, pensando en 2026, 2027. Es una opción de una alternativa de largo plazo, donde me parece que Marín, desde que tomó el control de la compañía, solo la está profesionalizando, centrando los esfuerzos y el capital que consigue en los negocios más rentables, que es vaca muerta, y cerrando todo el resto de pozos que no son tan justamente eficientes. Sole, vamos Sí. ahora a tu cartera. Las pueden complementar, ¿eh? A mí me Acá, encantó. la de Gaby, Gaby, la voy a y complementar tenemos con YPF, la tuya. YPF, que además- Maravilloso. YPF, que acá la tenemos. Me Grupo fui- Financiero Galicia, TX26 y el GD35. Yo el bono, en vez de elegir el corto, elijo Ley Nueva York, también igual que Gastón, pero elijo un poco el tramo más largo de la curva, porque me parece que son... esta cartera la pensé para aquellos en los activos que compran, aquellos que piensan que el puente va a salir muy bien, que Argentina va a salir reforzado su Banco Central, básicamente aquel que piensa que la historia va a terminar bien. Con lo cual, el GD35, si pensás en una baja del riesgo país, es el bono que mejor capta en suba del bono esa baja del riesgo país. El TX26 es un bono que es inflación más 9 puntos, con lo cual, para Sí, aquellos que ahí lo tienen vemos, pesos, vamos a ver en pantalla la placa. me parece que es una de las mejores opciones. A mí me gusta más un bono SER antes que una LECAP. Grupo Financiero Galicia lo puse básicamente para aquellos que piensan que se viene el rebote del mercado. Es la acción que mejor capta el rebote del Merval. Si vos pensás que en estos 1.800 puntos, 1.700 puntos que está el índice Merval va a rebotar y va a volver a los 2.000, 2.200, bueno, Grupo Financiero Galicia es el banco que mejor lo refleja y también por flujo. O sea, los bancos, antes Esteban decía, la economía se está reactivando, se reactivó mucho mejor. Bueno, los balances de los bancos se pensaban que iban a ser muy malos y no fueron el esperado, fueron mucho mejor. Con lo cual,
Si pensás en un escenario optimista y positivo, ahí tenés que tener Galicia. YPF habló, Gastón opinó todo igual. Ya nos vamos a ir a la cartera internacional, pero hay un gráfico, lo hizo exclusivamente para qué hacemos con los pesos. Que acá, a ver, este gráfico, ponémelo a pleno, diré. Que muchos van a decir, ¿qué es esto? Un sábado después de las 11 de la noche mirando esto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, acá esto es revelador, este gráfico que tiene ahí. Enfocate los puntitos rojos. Enfocate los puntitos rojos. ¿Qué nos querés mostrar acá, Esteban? ¿Por qué es tan importante? Acá me parece... Perdón, evolución de la inflación y el tipo de cambio oficial. No, a mí me gusta siempre poner los fenómenos económicos en perspectiva histórica, digamos, porque estamos todo el día atrás de la noticia de la semana, que subió la brecha de 15 a 22, que hay presión cambiaria, etcétera. Y hay que entender un poco la película alejándose, poniéndola en perspectiva. Esto es lo que pasó en los últimos 10 años en materia de tipo de cambio en la inflación. Una inflación que ha venido ascendiendo paulatinamente en un formato muy irregular. Está todo el principio de espiralización del final del gobierno anterior, ese 12% de inflación. Ahí estaba ese cuarto desafío que yo mencionaba, que tenía que ver con sincerar los precios relativos a la economía, el dólar, los combustibles, los servicios públicos. 25% de inflación, toca en diciembre, después baja 20, 13, 11, 8. Y hoy estamos hablando de una inflación del 2%, ¿no? Del 2,4% que fue el último dato de inflación. Hay una inflación... Yo digo, el proceso de estabilización tenía dos grandes desafíos. Es como un partido de fútbol de dos tiempos. El primero, vos tenías que destapar la olla de precios relativos y contener ese fogonazo. Y la verdad que en ese sentido el programa fue muy exitoso. Y ahí se ve claramente cómo la inflación venía subiendo fuertemente. Y se derrumbó. Toca 289% en abril. Y hoy estamos hablando de una inflación 12 meses corrido de 66%. Claro, es esta la curva esta que cae naranja, de acá a acá. Efectivamente. Y esto, recién lo mencionaba Gastón, conlleva un gran rédito político para el oficialismo. Digamos, hay un gran beneficio que obtiene el gobierno producto de esta contención de la inflación. Ahora, el segundo desafío es bajar la inflación del 2-3% a la zona del 0%, en un contexto donde todavía estás corrigiendo tarifas, tenés componentes inerciales, tenés recomposiciones salariales, y esa es la inflación de 2 y pico que convive con el crawling, que te genera problemas en el esquema cambiario. Entonces, yo simplemente ponerlo en perspectiva, hay un proceso de estabilización en marcha que tal vez no necesariamente va a ser lineal, y vos muy bien lo dijiste, digamos, es muy difícil que estos programas salgan bien en el primer intento. Digamos, eso es lo que está en juego en este momento. Y esa reingeniería va a implicar si lo pueden hacer o no. Digamos, hay un gran logro en ese sentido en materia de estabilización. Hay otro gran logro en términos de la recuperación. Nosotros estamos sorprendidos. La economía el año pasado terminó cayendo menos de lo que esperábamos. La recuperación está siendo más vigorosa de lo que esperábamos, con mucha heterogeneidad. Hay sectores que salen muy rápido, otros que no. Pero este es el trasfondo, que después está la conducción económica, en ver cómo continúa arreglando sobre todo este problema del Banco Central en el esquema monetario cambiario. A ver, es muy interesante lo que planteás, Esteban, porque a ver, uno se olvidó ya lo que vivimos en diciembre del 2023, enero y febrero, esos niveles de inflación. Se esperaba que la caída, algunos hablando de una caída similar a lo que fue la pandemia, cayendo un PBI del 10%, que la recuperación iba a ser más lenta y la verdad se recuperó más fuerte. Sí es verdad que mucha gente no lo ve. Y hay muchos sectores que no lo vemos, que también hubo un cambio de precios relativos en el bolsillo de la gente, que antes decía, bueno, a mí me quedaba un 5% de mi ingreso para este gasto, ese 5% ya no está porque fue a otro gasto, suba de tarifa, los alimentos han subido muchísimo. Es decir, hoy todavía la gente, no todos los sectores lo ven. Lo dijiste. Ese es el costo de arreglar, de sanear y de sincerar una economía. ¿Cuánto tiempo falta para que se termine acomodando todo Es que esto? lo que está en juego no es la velocidad de llegada. Nosotros necesitamos 5 o 10 años de crecimiento económico. Si el gobierno y la sociedad demandan una recuperación rápida, esa recuperación va a ser efímera. Hace 12 años que esta economía no crece. Hace 12 años que suelta cada vez más inflación. Hace 12 años que la pobreza en la Argentina que va subiendo. Había llegado a 25, llegó a 52. Hoy está en la zona de 30 y largos. Digamos, ahora, recomponer la economía, el poder adquisitivo, el nivel de consumo, en un formato genuino, cuando vos todavía arrastrás enfermedades, el Banco Central, el esquema cambiario, la parte financiera, digamos, es imposible. Entonces, ahí hay que pensar en una salida lenta, pero que tiene que ser sostenida. Y efectivamente, como vos decís,
Si antes la factura de luz era de 80.000 pesos, pero iba al Estado, imprimía billetes y pagaba 60.000 de los 80 y vos solo pagabas 20, a vos te quedaban 60.000 para consumir una pizza, una leche, una ropa, una remera, lo que sea. Ese sinceramiento explica por qué, a pesar de que la inflación baja y se recompone el ingreso real fuertemente, mucha parte de esa recomposición del ingreso es a pagar los precios de los servicios que hoy están sincerados. Y eso explica un poco la distancia entre, bueno, lo que está avanzando la economía en términos de recuperación, de estabilización, versus la percepción de la gente. Una percepción de la gente que cuando uno mira los indicadores de confianza, los niveles de apoyo al gobierno, confianza del consumidor, etc., están muy agarrados de esa curva. O sea, están en niveles sorprendentemente altos. A pesar de lo dramática de la situación. A pesar del castigo. A pesar del ajuste. Estoy mal, pero veo que esto le están encontrando una solución. Efectivamente. Es decir, el gobierno hoy, más allá de este traspié, tiene credibilidad. Y eso es lo que el gobierno pone en la mesa de la negociación con el fondo. No puede perder ese activo en estos 7 meses. Vamos a un consejo y nos metemos rápido a la cartera de inversión antes del corte. Ingresá a barriolamagdalena.com.ar, un barrio que lo tiene todo ubicado en Canning, un barrio ya consolidado. Forestación centenaria, hay árboles, ya hay más de 300 familias viviendo. Mucha gente a veces busca el lote que recién están arrancando. ¿Sabes lo que tarda un barrio en consolidarse? Más de 15 años. Acá ya está todo listo. Tus hijos, tu familia, lo que vos quieras, disfrutan del primer momento. Lagunas, bosque, forestación, amenities, seguridad. Todo lo encontrás en barriolamagdalena.com.ar. Ahí está, dale. Vamos a ir acá. Ah, mirá. Sacamos un cachito que me tengo que ir atrás. Mirá, ahí va. A ver si lo soluciono. Justo, bueno, meteme la placa de inversiones internacionales, por favor, de Sole o de Gastón, porfa. Que se me, justo se me... ¿Trabó el puntero? Ahí está. Cosas que pasan. Bueno, ¿cuál era? ¿Te acordás cuál era la cartera? Sí. Puse puse bono del Tesoro americano porque me parece que hay que tener liquidez en el mercado, porque el mundo está complejo, porque Estados Unidos está complejo, porque la inflación es alta y se está manteniendo bastante alta, y al menos es la proyección que dijo Powell, con lo cual me parece que tenés que tener bono del Tesoro americano directamente. Y puse después Dow Jones, XLF y XLP. Dow Jones, el índice principal. Estados Unidos bajó mucho y me parece que el sector industrial es uno de los primeros que se podría recuperar. Sector financiero lo mismo. No, algo más defensivo también. Sí, también. Y el sector financiero, rápidamente, no sé si viste a quién puso Trump en la Reserva Federal, que es el sector financiero, y me parece que ahí puede venirse junto con los bancos. Él lo puso a Elon Musk, no le fue bien a Tesla. No, tal cual. Bueno, parece que hay que verlo. Me parece que el sector financiero sí puede tener un apoyo y el consumo para ser defensiva. Me parece que tenés que tener una cartera de poco riesgo y por eso puse bono el Tesoro americano, por la liquidez. Bueno, y Gastón, me lo repasás rapidito. Un popurrí acá. A ver, Google no hay mucho que decir, es Google, ¿no? Esta semana acaba de comprar en su mayor desembolso de su historia 32.000 millones de dólares una empresa de seguridad informática, con lo cual están apuntando a hacer seguridad informática con inteligencia artificial, ¿no? O sea, si uno piensa en el futuro, definitivamente vamos a ir para ahí. AMD es tal vez la competencia de Nvidia. Los márgenes, muy castigada, vale 50% menos que el año pasado. Es una empresa que tiene márgenes menores, pero sacaron este último trimestre chips nuevos, a ver si le compiten, entonces creo que puede haber una oportunidad ahí. Y acá traigo una iniciada por argentinos, muy arriesgadas, que es Bitfarm. Es una empresa que mina bitcoins, ¿ok? Muy arriesgada. Repito, es una empresa que tenía que presentar balance esta semana, lo pateó para la semana que viene, con lo cual dejo ahí la expectativa para todos ustedes. Y Barrick y Vale, vendo. Soy vendedor en el corto plazo de las dos. Después cada uno podrá hacer su propio análisis, pero esa es mi sugerencia para el corto plazo de estas dos empresas del sector minero. Gracias, Gastón. Vamos a una pausa y por ahí cuando volvemos, Esteban Domecq nos dice su cartera de inversión. ¿Por qué no? Pausa y enseguida volvemos. Bueno, cómo se armó acá, ¿eh? Viste, no quería, es difícil sacarle la cartera de inversión a Esteban Domecq, tiene muchos compromisos. No puedo por contrato, me dijiste. Por contrato, es así. No, pero a ver, ¿vos considerás que el tema ahora con el acuerdo, y vamos a vincularlo en estos 2 minutitos que nos queda,
esto tiene que descomprimir el riesgo país y ahí empieza la oportunidad de nuevo. Lo último que le queda al bono. No, sin lugar a dudas. A ver, si llega el acuerdo, que creo que el mercado está posicionado sobre un escenario que el acuerdo va a llegar. Llegan los dólares, hay una discusión de cuánto y qué se puede hacer con eso. Esa es la gran incógnita. Digamos, yo creo que driver positivo va a ser. Vas a encontrar un punto de inflexión y vas a tener algunas semanas o meses. Si eso va a implicar que el riesgo país que está en casi 800 se vaya directo a 350, 400, lineal, eso va a depender de cuán bien hecha está la reingeniería del programa. Digamos, ¿por qué minimizaste el costo político? Hiciste lo que tenés que hacer para que el Banco Central... Porque acá hay una cosa que no se habló. En esta pata 3 que es el servicio del Banco Central, Argentina tiene muchos vencimientos de deuda en dólares. Con el fondo, con los chinos, con Bopreales, con el mercado. Entonces, ahí es donde dice, si tu Banco Central no tiene dólares, si tu esquema no acumula dólares, ¿cuándo vas a pagar esto? Y ahí es donde falta. Entonces, si el mercado dice, está el programa, están los dólares, eso ya me genera confianza. Y además, la reingeniería está bien hecha, esto acelera fuerte, lineal. Miremos rápido, Sole, Sí. corriendo a la sensibilidad de los bonos con Sí. la baja del riesgo país y cuánto tiene de upside los bonos. Acá estamos con los bonos largos. Los Vemos bonos con- largos son los que mejor captan, que era lo que yo te decía, la baja del riesgo país. Si pasa esto que dice Esteban, digamos, ¿no? En este punto, el mercado está sentado sobre que va a haber un acuerdo. Lo que quiere es la letra chica y esto que decíamos al principio, no te lleves los dólares del Banco Central que son para pagar todos los vencimientos del año que tenés. Ahí tenés las posibilidades de suba, pero ni siquiera que vaya a 300. baja a que es- 600, si se baja va a 500, si baja a es un 400. 16% de suba en el GD35 en dólares. Y el bono corto, que acá lo vemos y con esto cerramos, lo mismo, 600, 500, 400. ¿Cuánto tiene para subir? Depende el bono más cortito, entre 3. El bono corto y 11, tiene menos digamos. para captar, pero tiene lo que dijo Gastón antes, el recupero del 80% del capital antes de que se termine la gestión de este gobierno. Gracias, Sole. Y a Sole la Gracias. ven, como siempre, la mañana de Raba. La mañana del mercado, 9:45 en el canal de YouTube Bien- de Raba bien Bursátil. tempranito en toda la Tempranito a información. levantarse y a estar informado. Esteban, rápido, ExpoEFI se viene. 29 y 30 de abril. No se lo pierdan. Entrada gratuita. www.expoefi.com. Bueno. Gastón, también tus redes. Doctor de tus finanzas, me buscan, me encuentran, hay un solo nombre, un solo título. Doctor en tu finanza. Recuerden suscribirse a nuestro canal Mundo Dinero en YouTube. Buena semana y esperemos que afloje todo. Basta de turbulencia cambiaria y lo mejor para el gobierno y para todos, ¿no? Obviamente. Chau.